Hola banda, en este video vamos a hablar de los diferentes modos que existen en Blender y también de las partes o componentes de un objeto. Entenderemos la relación que existe entre vértices, orillas y polígonos. También conoceremos la barra de herramientas que nos permite manipular esos componentes. Si aún no conocen la interfase de Blender y cómo seleccionar objetos, les recomiendo que vean el video anterior y cuando terminen de verlo, regresen a este video para que sea más fácil comprenderlo. Antes de comenzar a hablar del modo de edición, quiero hablar del uso de coordenadas en el espacio de trabajo. Si recuerdan sus clases de trigonometría de la secundaria, recordarán que les enseñaron el plano cartesiano. En él existen dos ejes, el eje X, que es el eje horizontal, el eje Y, que es vertical, y el origen, que es en el centro, o la coordenada 0,0. Blender usa lo mismo para navegar el espacio 3D, y lo podemos ver en el gizmo o guía en la parte superior derecha. El eje X es de color rojo y el Y es de color verde. Además existe un eje más, el eje Z. Blender usa el eje Z para medir la altura. Es muy importante saber dónde estamos localizados en el espacio 3D usando como referencia este sistema de coordenadas para poder construir nuestros modelos, ya sean personajes o ambientes. Estas son unas teclas que sirven de atajos para cambiar de vista y ver sus modelos de ciertos ángulos. En el pad numérico presiona la tecla 1 y verás el modelo de frente. Presiona la tecla 3 y verás el modelo de lado. Presiona la tecla 7 y verás el modelo desde arriba. Y si combinas la tecla Control y la tecla 1, verás el modelo por la parte de atrás. Presiona Control y 3 y verás el modelo de lado, pero ahora del lado opuesto. Y si presionan Control y 7, verán el modelo desde abajo. Con la práctica estos atajos se harán más intuitivos. Hemos terminado con el sistema de coordenadas, ahora hablaremos del modo de edición. En Blender existen varios modos, o modes en inglés. Existe modo objeto, o Object Mode, modo de edición, o Edit Mode, modo de escultura, o Sculpt Mode. También existe Vertex Paint, Weight Paint y Texture Paint. En este tutorial solo vamos a hablar de dos modos para empezar a trabajar. El modo objeto, que es por default cuando inicias Blender, y el modo de edición, para editar polígonos de un objeto. En el modo objeto solo movemos y duplicamos objetos para crear o modificar un personaje o paisaje. Y conforme nuestra creatividad vaya aumentando, cambiaremos de modo objeto a modo edición dependiendo de las necesidades. Vamos a seleccionar el cubo. Después vamos a la esquina superior izquierda y donde dice Object Mode, hacemos clic y seleccionamos Edit Mode. O también podemos presionar la tecla Tab en el teclado. Los dos métodos hacen lo mismo. Al hacer este cambio de modo, notamos que el cubo cambia de apariencia mostrando los elementos que componen al cubo. Y de igual forma vemos que la lista de herramientas del lado izquierdo aumenta. Más adelante veremos lo que hacen cada una de esas herramientas. Si presionamos la tecla Tab varias veces, cambiaremos de modo objeto a modo edición rápidamente. Quedémonos en modo de edición por ahora. Si observamos el cubo, observaremos que hay unos puntos negros en las esquinas. Esos puntos se llaman vértices. Las líneas que conectan esos vértices se llaman orillas, o edges en inglés. Y esos vértices y orillas conectados crean polígonos, o caras. En inglés se llaman faces. Como vemos, los tres componentes que construyen a un objeto son vértices, orillas y polígonos. Y estos componentes son los que nos permiten construir personajes, vehículos y criaturas. Ahora veremos la lista de herramientas del lado izquierdo. La lista está dividida en 4 grupos. Herramientas de selección o Selection Tools. Herramientas de transformación o Transform Tools. Herramientas de medición y anotación o Annotate and Measure Tools.
y herramientas de modificación o Modification Tools. Cuando estemos en modo objeto, solo veremos disponibles las herramientas de selección, transformación y de medición. Brevemente hablaremos de las que usaremos en los siguientes videos. Caja de selección o Select Box. Esta nos permite dibujar un rectángulo para seleccionar objetos. Si presionamos el pequeño triángulo de la herramienta, verás más opciones. Selecciona Lazo. Con esta podrás dibujar el área de selección. Este te puede ayudar a seleccionar cuando tienes objetos que no quieres seleccionar y solo quieres seleccionar algunos. Ahora hablaremos de las herramientas de transformación. Del lado izquierdo verás un icono que tiene 4 flechas en diferentes direcciones. Selecciónala. Esta herramienta se llama Mover o Move en inglés. Este nos permite mover objetos. Si movemos un objeto desde el círculo blanco, veremos el objeto perpendicular al ángulo de tu cámara. Yo no uso este método ya que es muy impreciso desde mi ángulo de visión. Si mueves el objeto desde la flecha azul, moverás el objeto en el eje Z. Si lo mueves desde la flecha roja, lo moverás en el eje X. Y si lo mueves desde la flecha verde, lo moverás en el eje Y. Ahora, si observan con detenimiento verán unos cuadros a un lado de las flechas. Estos te permiten mover objetos en 2 ejes al mismo tiempo. Si movemos el cuadro azul, moveremos el cubo en 2 ejes, el X y Y, sin afectar la altura, es decir, el eje Z. De igual forma, si movemos el otro, moveremos el objeto en X y Z, sin afectar el eje Y. Y de igual forma, si movemos el siguiente, moveremos el objeto en Z y Y sin afectar el eje X. Esta metodología aplica también para rotación y escalado en X, Y y Z. Si cambiamos de herramienta y seleccionamos el icono que tiene las 2 flechas en círculo, seleccionaremos la herramienta para rotar objetos. Y de igual forma veremos cómo el gizmo cambia de forma. Ahora veremos círculos que señalan la dirección de rotación. Si rotas el círculo rojo, rotarás en el eje X. Si seleccionas el verde, rotarás en el eje Y. Y de igual forma, si seleccionas el azul, rotarás en el eje Z. Si seleccionamos el icono de abajo, el que tiene un cuadro pequeño con una flecha apuntando a la esquina del otro cuadro más grande, es la herramienta para escalar. Esta nos permite hacer objetos más grandes o más pequeños. Y como verán, el icono cambia de forma correspondiente. Verán unos cubos de colores al final de los indicadores de los ejes. Si presionan y jalan hacia arriba el cubo azul, harán más grande el cubo en el eje Z. Y correspondientemente, si jalan el verde, harán más grande el cubo en el eje Y. Y de igual forma, si jalan el rojo, harán el cubo grande en el eje X. Si seleccionan el cuadro azul pequeño, harán grande el cubo en 2 ejes, el eje X y el eje Y. Si seleccionan el cuadro rojo, harán el cubo grande en los ejes Z y Y. Y por último, si seleccionan el cuadrito verde, harán escala en los ejes X y Z únicamente. Ahora pasaremos a modo de edición y usaremos las mismas herramientas. Selecciona el cubo y después presiona Tab para entrar a modo de edición. Si observan en la esquina superior izquierda veremos que dice Edit Mode y a la derecha veremos 3 iconos. El primero es modo vértice, el segundo es modo orilla y el tercero es modo de cara o polígono. Tienes que seleccionar alguno de estos dependiendo lo que quieras manipular. Los atajos para seleccionar más rápido son: tecla 1, selecciona modo vértice. Tecla 2, selecciona modo orilla. Y tecla 3, selecciona modo polígono. Si quieres tener acceso a todos los modos, presiona Shift y selecciona los 3 iconos. Por ahora selecciona modo vértice únicamente.
o presiona la tecla 1. Selecciona caja de selección en la lista de herramientas y selecciona los vértices de arriba del cubo. Ahora selecciona la tecla mover o presiona la tecla G, la cual es el atajo para seleccionar mover. Verás el gizmo para mover los vértices seleccionados. Si mueves el círculo blanco, moverás los vértices seleccionados en todas direcciones. Si mueves únicamente la flecha azul, moverás los vértices hacia arriba, en el eje Z. Si mueves la flecha verde, moverás los vértices sobre el eje Y. Y si mueves la flecha roja, los moverás sobre el eje X. Lo que quiero que observen es que en modo de edición modificarás los componentes que forman el cubo, ya sean vértices, orillas y polígonos, y no el cubo completo. Si seleccionamos modo orilla o presionamos la tecla 2 y seleccionamos una orilla, observaremos que ahora podemos mover cualquier orilla del cubo. Y si seleccionamos el modo polígono o presionamos la tecla 3, podremos hacer lo mismo pero con los polígonos. Si desean seleccionar algunos polígonos, seleccionen un polígono, después presionen Shift en el teclado y continúen seleccionando polígonos. Y este mismo principio aplica para vértices y orillas. Para terminar, les mostraré el modo rayos X. Presionen las teclas Alt y Z y notarán que ahora podemos ver los componentes atrás del cubo, los cuales no podríamos ver desde nuestro ángulo de cámara. Y la selección de componentes también aplica en este modo de visión. Los invito a que practiquen seguido y creen memoria muscular para que la selección de herramientas y componentes se haga intuitivo y no tengan que pensar mucho cuando estén creando sus modelos. Por último, hablaremos de las herramientas más comunes de modificación de componentes. Selecciona el cubo y presiona Tab para ir a modo de edición. Presiona la tecla 3 para pasar a modo polígono y selecciona el polígono de arriba. Ahora vamos a la izquierda y seleccionemos la tecla que dice Extrude o extrusión en español. Esta herramienta nos permite extender un grupo de polígonos en cierta dirección. Si seleccionamos el pequeño triángulo que está en el icono de la herramienta, veremos más opciones. Selecciona Extrude Along Normals. Esta nos permite extender polígonos dependiendo hacia en dónde apuntan las caras de los polígonos. Y cada vez que jales, se crearán nuevos polígonos. Planea bien cómo vas a crear tus polígonos antes de usar esta herramienta. Pasemos a la siguiente herramienta. Se llama Bevel. Seleccionemos un polígono. Después selecciona la herramienta Bevel y veremos el gizmo de la herramienta. Al jalar veremos cómo las orillas del polígono se extienden y crean más polígonos alrededor. Y si vamos al menú que se genera en la esquina inferior izquierda y extendemos el número de segmentos, podremos añadir más detalle a nuestro modelo. Esta herramienta también se puede usar en las orillas. Regresemos al cubo y seleccionemos las orillas. Aplicamos Bevel y vemos cómo podemos modificar el modelo. Ahora veremos la siguiente herramienta. Se llama Inset o recuadro en español. Selecciona un polígono y vea la herramienta que sigue en la lista que dice Inset Faces y selecciónala. Ahora verás un círculo enfrente del polígono que seleccionaste. Arrastra desde la orilla del círculo y verás que se crea un polígono nuevo sobre el polígono que seleccionaste.
Y si regresas a Extrude y modificas el polígono, crearás más polígonos. Como verás, puedes combinar las herramientas y darte cuenta del poder que tienes para crear tus modelos 3D. Veamos la siguiente herramienta. Se llama Loop Cut. En español sería cortar alrededor. Selecciona la herramienta Loop Cut y pasa el cursor del ratón sobre el cubo, y verás líneas que pasan por el modelo. Blender te dice que con esa herramienta puedes hacer cortes en diferentes partes del cubo. Vamos a hacer un corte en el centro del modelo. Haz clic en el centro y verás que el primer paso de la herramienta es activar el corte. Y después te da la opción de deslizar el corte sobre la superficie y que decidas con precisión en dónde quieres cortar. Haz clic en donde quieras para finalizar el corte. Ahora, si deseas hacer el corte exactamente en el centro del cubo, pasa el cursor por el centro del modelo y Blender centrará el corte por ti, y tú solo tienes que hacer clic para cortar. Y te permite hacer todos los cortes que quieras. Ahora veremos una herramienta nueva. Se llama Knife Tool, o cuchillo en español. Selecciona el cubo. Después activa la herramienta Knife. Pasa el cursor sobre el cubo y verás que el icono del cursor cambia a un cuchillo. Haz clic en cualquier parte del cubo y comenzarás a hacer cortes en donde quieras. Si pasas el cursor por las esquinas, el cursor se pegará a la esquina para que hagas el corte ahí. Cuando termines de hacer los cortes, presiona la tecla Enter para activar todos los cortes. Ten mucho cuidado al usar esta herramienta. Es muy fácil crear demasiados cortes y terminar con un modelo que no esté bien optimizado. Por ahora son todas las herramientas que veremos. Estas son las más comunes para empezar a trabajar y divertirnos modelando. Posteriormente veremos las demás. En resumen, hablamos de la orientación del área de trabajo y del sistema de coordenadas. Vimos los diferentes modos que existen en Blender. Vimos el modo objeto y el modo de edición de modelos. Y le dimos un vistazo a las herramientas de selección, de transformación y de modificación. Si aprendiste algo con este tutorial y crees que te ayudará, no dejes de darle like y suscribirte para más contenido educacional. En el siguiente video crearemos un modelo simple y usaremos las herramientas que hemos aprendido, y también otras herramientas para modificar polígonos. Hasta la próxima.